Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Hemos avanzado en la transparencia de nuestra institucionalidad pública durante la última década. De eso queremos hablar, porque hace efectivamente 13 años nació la ley, hace 12 años nació el Consejo para la Transparencia. Por eso estamos con quien lidera esta institución, Gloria de la Fuente. Gracias por estar con nosotros, ya que está visitando precisamente la zona sur, la región de los lagos, y han realizado firmado un convenio con el gobierno regional, quien, recordemos, encabeza Patricio Vallespín. Partamos por aquello. ¿Por qué realizar estos convenios con instituciones en las regiones? ¿Ustedes no tienen presencia fuera de Santiago, por ejemplo? No, muy interesante, muy buena tu pregunta. Nosotros de hecho, este es el primer viaje que nosotros hacemos fuera de la capital después de la situación de pandemia, y nos pareció que era simbólico y relevante hacerlo en esta región. Primero porque efectivamente se trata de empezar a apoyar el trabajo de autoridades nuevas. Nosotros estamos en un proceso con todos los gobernadores regionales de acompañar este proceso integral de incorporación a la ley de transparencia, porque efectivamente tienen obligaciones en materia de acceso a la información pública, en materia de transparencia activa, y estamos en un trabajo integral con ellos para poder apoyarlo. Pero además, en esta gobernación en particular, con este gobernador regional en particular, encontramos la voluntad de avanzar más allá. Y acabamos de firmar un convenio cuyo contenido básicamente es establecer una serie de etapas para poder empezar a trabajar con ellos, no solo en la implementación de las normas y los mínimos legales, digamos, que todos los gobernadores regionales tienen que hacer, sino que avanzar más allá. ¿Qué significa avanzar más allá? Transparencia proactiva, transparencia en las contrataciones, una serie de lenguaje claro, datos abiertos, que nos parece que es fundamental para cumplir con la norma de transparencia a cabalidad. Y en eso hemos estado trabajando, y esa fue la idea de firmar el convenio hoy, además en la región. Ahora, Gloria, ¿cuánto hemos avanzado en nuestras instituciones públicas justamente en transparencia desde que existe la institucionalidad, la ley y por ende el Consejo? A ver, en términos de cumplimiento hemos avanzado bastante. Desde que partió la ley de transparencia, pensemos en lo siguiente: cuando partió la ley de transparencia, las obligaciones de transparencia activa para muchos eran difíciles de cumplir, entre otras cosas porque había muchas instituciones que no tenían páginas web, por ejemplo. Eso nos pasó a nivel de municipio en muchos casos, estamos hablando de hace 13 años atrás, 12 años atrás. Hoy en día esa realidad es totalmente distinta, no solamente que existan sitios web para poder cumplir, existen mejores canales en el fondo y dispositivos electrónicos, mejor tecnología también para cumplir con aquello, pero tenemos todavía sin duda deudas. La transparencia por sí sola no nos ayuda a terminar o combatir de manera adecuada con la corrupción, sino conversa con otros elementos del ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Normas como el lobby, por ejemplo, declaración de intereses y patrimonio, entre otras, nos sirven mucho en ese camino. Por ejemplo, para que la gente no necesariamente entiende cómo funciona el sistema, ¿en qué ejemplos prácticos hemos conocido o hemos evolucionado respecto a la transparencia con un municipio o con algún otro organismo del Estado, que son probablemente los servicios que la gente más acude y que tiene más cercanos, por cierto? Absolutamente. ¿Qué cosas muy concretas han ocurrido con la ley de transparencia? Por ejemplo, a nivel de municipios, si usted hoy en día entra a la plataforma de un municipio o hace una solicitud de acceso a la información vía el municipio o el portal de transparencia, que es donde está la mayoría de los organismos públicos, es posible acceder a información pública. En el ámbito de la transparencia activa, es decir, es información que está disponible y permanentemente actualizada en las páginas web, está ahí disponible, y uno puede encontrar cosas tales como que sirven justamente para el control social, las remuneraciones de las autoridades, las contrataciones en general, las licitaciones, los mecanismos de participación ciudadana, los actos con efectos sobre terceros, que son básicamente oficios, resoluciones, etcétera, que tienen efectos sobre la comunidad de las personas, y un montón de otra información en la transparencia activa. Derecho a acceso, básicamente, es cuando uno, metiéndose a la página web o yendo presencialmente al servicio público del que se trate, uno hace una solicitud de acceso a la información pública, y los organismos públicos tienen la obligación de responder en un plazo máximo de 20 días hábiles. Entonces, han cambiado muchísimo las circunstancias, sin duda. Nosotros hemos visto que los niveles de cumplimiento van
increciendo en varios servicios públicos. De hecho, esta propia región está en el lugar 7 de los órganos más requeridos de las regiones, del conjunto de las regiones, de los más requeridos a nivel de acceso a la información pública, y quinto en materia de reclamaciones, que también es relevante de considerar, digamos, porque eso se debe básicamente a denegaciones de información o no entrega de información. Pero creo que hemos ido avanzando. Lo relevante ahora es que la ciudadanía cada vez más utilice el derecho a acceso a la información pública para efectivamente ejercer el control social y ejercer otro tipo de derechos como el acceso a subsidios y beneficios, por ejemplo. O sea, esta es una de las regiones con mayor cantidad de solicitudes de información. Claro, el número 7 de 16, digamos. Ya. Y además, una de las que encabeza la reclamación, o sea, que no se ha cumplido probablemente con lo que se está solicitando. Exactamente, y ahí tenemos datos que son bien relevantes. En general, y esto pasa a nivel país, las instituciones más requeridas en general son municipios. En las solicitudes de municipios encabeza en general en la Municipalidad de Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas, si no me equivoco, que son las tres más requeridas. Más requeridas y sí, también y los más reclamados ¿sí? son la Municipalidad de Puerto Montt, el Hospital de Puerto Montt y la Seremía de Salud. Esto es un dato también importante porque en general las reclamaciones en materia de acceso a la información pública son particularmente sensibles a coyunturas específicas. Entonces, por ejemplo, el último año que hemos estado en una situación de pandemia, no es raro que las solicitudes, los reclamos estén más asociados a los temas de salud, ¿no? Que es donde está concentrado el interés de la población. Claro, pero históricamente me imagino, en términos estadísticos, los municipios son los más requeridos y reclamados. Siempre, y particularmente lo hemos visto en el último año. De acuerdo a la última encuesta nacional de transparencia, las solicitudes de acceso a la información en municipios a nivel nacional subieron 30%. ¿Y por qué se explica esto? Porque los municipios son en definitiva la puerta de entrada de las personas al Estado. Cuando estamos viendo una situación como la que nos ha dejado la pandemia, que es no solamente las consecuencias sanitarias, sino que económicas y sociales, las personas recurren a los municipios básicamente para pedir ayuda. Usan la ley de acceso a la información pública como derecho llave, es decir, las personas van a solicitar información vía ley de transparencia para poder acceder a otros beneficios, ¿no? A otras prestaciones, subsidios, etcétera. Entonces hemos visto un aumento y aquí hay un desafío tremendo para los municipios para poder cumplir en tiempo y en forma respecto a lo que las personas solicitan finalmente. ¿Y hay algún dato, algún ámbito que es el más requerido y el menos transparentado por parte de los municipios? ¿Hay un mínimo común denominador desde, no sé, Las Condes hasta un municipio probablemente más pequeñito y con mucho menos recursos? Fíjate que nosotros nos hemos dado cuenta en la existencia, desde la existencia de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia, que no depende tanto el resultado de los temas de transparencia de la cantidad de recursos que tengan los municipios, es decir, si son municipios más ricos, más pobres, de acuerdo a las propias categorías que usa la Subdere, sino que depende fundamentalmente del compromiso de la autoridad principal en cada uno de los gobiernos locales. Hay municipios muy ricos que tienen un muy mal comportamiento en materia de transparencia, en materia de solicitudes de acceso y transparencia, y hay municipios muy pobres que cumplen muy bien. Esto no tiene que ver con recursos, tiene que ver con la voluntad de las autoridades, y ahí es donde nosotros vemos una gran oportunidad. Estamos trabajando también con todos los gobiernos locales a nivel nacional justamente en esta línea, porque en Chile se renovaron en la última elección municipal 190 autoridades locales. Eso quiere decir que tenemos 190 oportunidades de nuevas de poder instalar la cultura de la transparencia dentro de los servicios públicos, que es tan clave para la ciudadanía. ¿Y se ha instalado la cultura de la transparencia? Entendiendo que hemos conocido con el tiempo, con los años, mayores casos de corrupción en muchas instituciones públicas. Entonces la pregunta es, o hay más corrupción, o conocemos más acerca de actos de corrupción. Yo creo que uno puede mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Desde el punto de vista del vaso medio vacío, claramente no es una buena noticia, además en el marco de desconfianza en las instituciones generalizado que hoy día estamos, que además nos trajo un estallido social, nos tiene hoy en medio de un proceso constituyente. Obviamente la existencia de actos de corrupción no son una buena noticia. Lo que sí creo que es, mirando el vaso medio lleno, lo que sí tenemos hoy en día son más y mejores instrumentos para poder descubrir en el fondo actos de corrupción. De hecho, nuestra encuesta nacional de transparencia, ¿qué es lo que nos muestra? Y si uno mira además comparativamente la medición en los últimos años, cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted cree que hoy, respecto a 10 años atrás, tenemos mejores instrumentos para combatir la corrupción? Las personas dicen, sí, hoy tenemos mejores instrumentos. Pero también pasa
que tenemos niveles de desconfianza crecientes en el sector público. De hecho, lo que dicen las personas en general en nuestra encuesta es 64-65% de las personas cree que hay mucha o bastante corrupción en el fondo en el mundo público, ¿no? Y ahí hay un desafío importante, porque en momentos donde la desconfianza campea, donde efectivamente tenemos que reconstruir una manera de entendernos como país, hay que ser tajantes respecto a la comisión de actos de corrupción, desde su descubrimiento en la práctica hasta su sanción. Eso hace de un ecosistema de transparencia e integridad pública algo virtuoso, y creemos que esa es la pelea en la que estamos dentro del Consejo para la Transparencia y la que están en general las instituciones que están en esta tarea. Y teniendo ustedes el Consejo para la Transparencia, teniendo una ley de transparencia, entendiendo que esto ha ido evolucionando positivamente, si vemos el vaso medio lleno, ¿por qué hay muchas personas que todavía creen que falta legislación, músculo legal para justamente sancionar aquellas situaciones de corrupción que se están viviendo, que se han vivido en diferentes instituciones? No vamos a catalogar algunas de ellas en lo particular, pero que hemos conocido en el último tiempo y que son prácticamente transversales, digamos. Bueno, nosotros también creemos que hay que hacer cambio a la legislación, y este cambio a la legislación implica no solamente, por ejemplo, hacer mejoras sustantivas en la propia ley de transparencia o mejorar lo que tenemos como estándar en materia de lobby, por ejemplo, sino que también, o incluso declaraciones de interés y patrimonio, todo lo que tiene que ver con la ley de probidad. Siempre la lucha contra la corrupción y tener este tipo de herramientas de probidad o integridad pública implica una mejora continua, y creo que nosotros estamos en condiciones de pensar en cómo generamos más y mejores mecanismos en esta tarea. Pero también creo que hay una tarea que es bien fundamental, y que es que hacer también de los propios ciudadanos actores relevantes respecto al combate a la corrupción, y por lo tanto que la cultura de la transparencia también se instale ahí. Una de las cosas importantes, por ejemplo, de estar hoy día en la región, de estar hoy día en este canal de televisión, de haber hecho toda la labor de promoción que hemos hecho hoy día, es contar a la ciudadanía: hey, usted tiene una herramienta, usa esta herramienta, porque el control social o la información que está al interior de las instituciones públicas le pertenece, y por lo tanto hay que ser exigibles esos derechos. Claro, y hay un específico tiempo para que se le responda. Ahora, estaba usted recién diciendo de la ley del lobby, precisamente, una ley que generó mucha discusión cuando se implementó. Fueron 10 años de discusión, de hecho. Y donde además era muy fácil observarlo, ahí mismo donde se estaba discutiendo en el Parlamento, donde era probablemente el lugar donde más lobistas siempre ha habido. Y ahí nace prácticamente el lobby político. Ahora, respecto a aquello, ¿qué se mejora? Ustedes dicen que hay que justamente mejorar aquello de lo que se está, modernizar la ley del lobby. ¿En qué aspecto? ¿En qué hoy día nos quedamos atrasados con esta legislación? Bueno, no hay una iniciativa concreta ahora, está más bien la idea. Nosotros hemos mantenido la idea de la necesidad de mejorar primero la cantidad de sujetos obligados. Por ejemplo, el presidente de la República queda fuera de la discusión del registro de lobby, y nosotros pensamos que debiéramos incluir al presidente de la República probablemente en esta legislación, con todas las causales de excepción o reserva que implique, por ejemplo, la seguridad nacional. ¿Qué pasa con la seguridad nacional? Claro, seguridad nacional, pero la propia ley de transparencia de hecho tiene causales de reserva específica. Entonces se podría contemplar eso, pero desde eso hasta mejorar la legislación, por ejemplo, que hoy en día grava a los sujetos o le pone en el fondo varias disposiciones a los sujetos activos, es decir, aquellos que realizan la actividad de lobby o gestión de intereses. Hay una necesidad también de mejorar los registros, por ejemplo. Hoy en día basta con que alguien registre que tuvo una reunión y más o menos cuáles fueron los temas tratados, pero no hay actas, por ejemplo, de ciertas reuniones, ¿no? Habría que mejorar varios aspectos relevantes de la ley del lobby. Por lo que yo entiendo, la ley del lobby es sobre todo cuando un particular quiere hablar con una autoridad. Exactamente. Se pide la reunión. La verdad es que regula 3 cosas la ley del lobby. Regula las audiencias de las autoridades, es decir, cuando alguien quiere incidir en la toma de decisiones de una autoridad, puede pedir una audiencia, y puede ser a alguien que le paguen específicamente por hacer esa gestión, que son los lobistas propiamente tal, o los gestores de intereses, que son actores de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil. Yo, la verdad, van a construir un puente cerca de mi localidad, yo no quiero este puente, yo no quiero este vertedero, voy a hablar con la autoridad de turno, y esos son los gestores de intereses. Eso es la primera regulación. Lo segundo tiene que ver con propiamente los regalos o donativos que reciben las autoridades. Eso también tiene un registro específico. Y lo tercero que se regula son la política de viaje, es decir, si alguien va a algún lugar, quién le paga ese viaje, dónde se queda, cuál es el financiamiento comprometido, etcétera. Todo eso lo que hace, en definitiva, es poner una regulación a los conflictos de interés eventuales que tienen las autoridades, pero además regular el espacio de la toma de decisiones. Lo ponemos dentro de la institucionalidad y no fuera de la institucionalidad.
Claro, que va desde el regalo que antiguamente se hacía para fines de año hasta un caballo, que recuerdo un ministro ahí le costó... Que tuvo que salir, después le costó, claro. Pero a propósito de eso, porque, claro, ahí está súper claro lo que está regulado hoy. Pero ¿qué pasa cuando el fiscal nacional se reúne con un ministro? Se reúne con un senador. O un fiscal regional se reúne con un alcalde, por ejemplo. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos señalado como Consejo para la Transparencia también, que esto no está contemplado en la norma hoy en día, que sí deberá existir, es que exista una cierta regulación entre autoridades públicas. Es decir, si yo, presidenta del Consejo para la Transparencia, quiero incidir en realidad en la decisión de otro tomador de decisión, de otro poder del Estado, de otra institución, eso también debiera estar sujeto a un cierto reglamento, digamos, un cierto registro. Y eso es bueno en la práctica porque también existe claridad respecto a cosas tales como la que ocurrió hace un par de semanas atrás a propósito de los cuestionamientos que se le hizo al fiscal nacional. En la medida que exista una regulación adecuada, claro, lo que tenemos es transparencia para los ciudadanos para que exista control social. Claro, eso es lo macro, sin duda, cuando uno ve las autoridades nacionales, pero eso mismo no lo lleva a regiones y pasa exactamente lo mismo. Perfectamente, un alcalde que puede estar investigado se reúne con el o la fiscal regional de esa región y puede generar también una serie de suspicacias respecto a esa reunión. Y si esas cosas ocurren, porque puede ser por otra situación la reunión, pero evidentemente que eso genera suspicacia si es que efectivamente hay investigaciones respecto a aquello. Lo que es más relevante, yo creo que en este tipo de situaciones, y a propósito de la crisis de confianza que tenemos, es que primero las cosas ocurran en espacios institucionales y no extrainstitucionales. Eso es muy clásico del círculo extrainstitucional del poder. Lo que debiéramos nosotros propender es generar igualdad de condiciones y por lo tanto que las cosas ocurran en espacios institucionales. Y luego, sin lugar a duda... No en un café, no en un restaurante. Exactamente. Claro. Y luego, sin lugar a duda, la probidad y la transparencia en la función pública, la probidad particularmente, es decir, el comportamiento ético de los funcionarios públicos en general, es un mínimo a requerir, ¿no? Siempre para las autoridades, porque finalmente de eso depende también la confianza en las instituciones y creemos que en eso tenemos que avanzar muchísimo. A propósito de confianza, entremos en la contingencia de lo que pasó este fin de semana, sin duda. Yo sé que ustedes tienen una opinión respecto a aquello. Rodrigo Rojas, constituyente, constitucionalista, digamos, de uno de los allí que está elegido por la gente para redactar la Constitución política, reconoció que le había mentido derechamente respecto a su enfermedad, que puede ser un tema absolutamente personal respecto a... Pero ¿cuánto afecta la confianza justamente de las instituciones o de aquellas personas que pueden ser elegidas cuando hay una situación de este tipo? Porque más de alguien se conmovió con su historia. Y probablemente alguien cruzó la línea justamente por aquello. Exacto. Yo creo que aquí no se trata de hacer un escarnio público ni un linchamiento en el fondo social respecto a una persona que claramente lo que hizo fue vulnerar la fe pública, pero creo que hay que en estas cosas también ser muy tajantes. Es decir, aquí hay un daño claramente a la fe pública, un daño claramente que se produce frente a una función tan relevante como el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, que tiene la labor ni más ni menos que construir una nueva Carta Fundamental, y ahí donde se está discutiendo esa nueva Carta Fundamental, ese nuevo pacto social, lo importante es tener claridad respecto al proceso y que exista confianza en el proceso. Este tipo de cosas no contribuyen en nada y al revés le hacen un daño al trabajo de la Convención en términos de quiénes son sus actores, ¿no? y la probidad y la transparencia con la que operan en este tipo de circunstancias. Entonces, la Convención, que es un órgano autónomo, que no está sujeto a la vigilancia de ningún órgano de hoy en día del Estado, por supuesto tendrá que hacer lo propio respecto a las decisiones que tenga que tomar y ver cuáles son los procedimientos. Pero me parece que sin lugar a dudas esto es un daño efectivamente a la fe pública, un daño que requiere por lo tanto una toma de decisiones adecuadas en esa línea, y creo que en cualquier caso lo que hay que hacer es comprometerse al cuidado de la Convención Constitucional. Que ese trabajo resulte bien, que salga bien, que los convencionales constituyentes puedan efectivamente hacer bajo procedimientos por todos conocidos, ocultables, su trabajo finalmente va a hablar de la posibilidad de tener una nueva constitución que cuente con altos grados de legitimidad. Ustedes, Gloria, hoy día pueden hablar justamente desde esa perspectiva, solamente dando una opinión, porque tampoco la convención está bajo la premisa de tener que estar de acuerdo a la ley de transparencia, por ejemplo. No, de hecho no tienen, o sea, tienen dos disposiciones dentro del marco del ecosistema que hemos dicho en materia de transparencia e integridad pública. Lo que ha ocurrido durante tienen solamente dos obligaciones que estableció la reforma constitucional que crea la convención. Tienen obligación en materia de lobby
y tienen obligaciones en materia de declaración de intereses y patrimonio, que es la ley de probidad, básicamente. Los convencionales constituyentes tienen que cumplir con esa disposición. Obligaciones en materia de transparencia propiamente tal como la ley de transparencia no tienen. Ahora, nosotros nos pusimos hace ya, desde muy comienzo de la Constitución, desde la Convención Constitucional hace casi 2 meses, nos pusimos a disposición de la Convención Constitucional, firmamos un convenio de colaboración con ellos para ayudarles una vez que decidan cómo van a implementar el reglamento, cuál va a ser el reglamento de funcionamiento, implementar cuestiones que les pueden servir muchísimo, como el portal de transparencia, por ejemplo, que está a disposición para funcionar en materia de transparencia y acceso a la información, para cumplir con las disposiciones en materia de transparencia activa y en materia de derecho a acceso a la información en una plataforma que les permite, les facilita eso. Ofrecimos capacitación también en términos de lobby, en términos de declaración de interés y patrimonio. ¿Y cuál es la recepción? Porque una cosa es la legislación, sin duda, lo que está escrito, y otra es el espíritu que pueda existir respecto a aquello. Digamos. Yo creo que el espíritu, nosotros tanto nos reunimos con la mesa como nos reunimos antes de que la mesa se ampliara, con la mesa que existía en origen, como en las comisiones en el fondo que empezaron a trabajar. La verdad es que toda la disposición que hemos encontrado en la Convención Constitucional de los Convencionales Constituyentes ha sido muy buena, muy abierta, de entender cuál ha sido la experiencia, tratar de, en el fondo, tomar esta experiencia para poder implementar buenas prácticas. Yo creo que el espíritu de eso ha sido transversalmente muy positivo. Nuestros equipos además han estado trabajando con los equipos técnicos de la Convención para poder implementar aquello que tiene que ver con la transparencia en la medida que la Convención en su reglamento decía que este va a ser el mecanismo, ¿no? Es decisión soberana de la Convención finalmente si el reglamento que aprueban considera estos elementos o no, pero nosotros creemos que lo que corresponde, no teniendo ninguna facultad sobre la Convención, es ponernos a disposición como cualquier institución pública lo tiene que hacer para ayudar a que esto resulte bien. Claro. Gloria, y no solo como presidenta del Consejo de la Transparencia, probablemente como cientista político, como doctora en ciencia política. En ciencias sociales, la verdad, no ciencia política. Que la fe pública, la credibilidad, probablemente una palabra que usamos mucho nosotros en el mundo de la prensa, del periodismo, nosotros tratamos de justamente generar credibilidad. Cuando más instituciones tenemos en Chile, cuando más se ha conversado, cuando más se trata de transparentar el tema, hay menos credibilidad. ¿Cómo se entiende aquello entre la gente, entre la comunidad? Hoy día, probablemente si aplicamos una encuesta, la gente cada vez cree menos en las instituciones, y sobre todo en instituciones más simbólicas y justamente las más políticas, parlamento, presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que se cruzan dos cosas. Esto es un tema fascinante para uno que le ha gustado mucho la ciencia social y uno trabaja en estas materias. Hay dos cosas que se cruzan, yo creo, en esto. Uno tiene que ver fundamentalmente con una variable más endógena, si tú quieres, una situación más nuestra, que tiene que ver con la crisis de representación que nos trae hasta acá, ¿no? O con la crisis de las instituciones que nos trae hasta acá. Y otro tiene que ver más bien con la situación en el mundo también. Las democracias representativas en general están en crisis. Ahora, ¿cuál es la salida en una lógica de cambio de paradigma de la democracia que tenemos? Por un lado, yo creo que es mejorar las formas de representación. Quienes nos representan tienen que ser personas que efectivamente logren representar los intereses de la comunidad y no que se sobrepongan, como pasa en muchos casos. Por eso existe regulación, intereses personales o particulares. Eso es una cosa. Lo segundo, mecanismos de participación. Yo creo que si hay algo que le falta probablemente a nuestra democracia, y preguntémonos qué habría pasado si probablemente hace 10, 15 años atrás, cuando tuvimos las primeras expresiones de movilización social, la institucionalidad hubiese sido capaz de conducir esos malestar. Ese malestar que se transforma en estallido, en parte se explica por la ausencia de canales institucionales para poder efectivamente canalizar ese malestar, en términos de las movilizaciones estudiantiles, en términos de lo que hubo en algún minuto con los temas medioambientales, por ejemplo en Chile con los movimientos de diversidad sexual, etcétera. Hay algo que ocurre en las sociedades que la institucionalidad tiene que procesar. Y entonces, por eso digo, variables muy propias, muy de lo que ocurre en la ciudadanía nuestra, digamos, a propósito además de los temas de desigualdad, etcétera, y cuestiones que tienen que ver con el cambio de paradigma en las democracias representativas. Las democracias tienen que estar al servicio de las personas, tienen que aproximarse a las personas, no construir institucionalidad que se aleje, ¿no? Porque eso efectivamente genera esta fractura que hemos visto hasta ahora. Claro, y con actividades y acciones, por supuesto, que cada vez son menos transparentes, o que nosotros además, y esto ya para ir cerrando, pensábamos, porque claro, en todos los rankings internacionales, Costa Rica y Chile. Y Uruguay. Eran como los países menos corruptos, o probablemente siguen siéndolo,
y teníamos un halo y todos nos creíamos en Chile que cierto tipo de situaciones no ocurrían. Pero que fíjate tenga que estar hay... investigado el director de investigaciones que recién sale por comprarse un departamento, por no justificar ciertos dineros que son justamente reservados, que generales del ejército, generales de carabineros, ministra de Estado, justamente de Justicia, alcaldes de comunas tan disímiles como pueden ser Las Condes en Santiago y una comuna como San Ramón, las comunas más ricas, que no tiene que ver con lo que decía recién. Acá mismo en esta región de los lagos, comunas también que tienen alcaldes hoy día investigados. Entonces, esa situación sin duda que genera, me imagino yo, este nivel de desconfianza, pero vuelvo a insistir. Y genera sensación de abuso de poder, no nos olvidemos que parte importante... ¿No éramos tan probos como creíamos que éramos? ¿Trabajando desde adentro? Sí, pero fíjate que si uno mira, por ejemplo, los rankings de ahora de Transparencia Internacional, aquellos que tienen que ver con percepción, por ejemplo, de la corrupción, que es el típico ranking que se saca todos los años, Chile ha bajado la escala, pero sigue estando a la altura de Uruguay y Costa Rica. ¿Qué es lo que yo creo que sucede? Y en mediciones, por ejemplo, de calidad de la democracia o desarrollo democrático, en general la mayoría de los rankings nos sigue poniendo a muy buen nivel. ¿Qué es lo que yo creo que falta? Y esto más bien tiene que ver con las mediciones. Tal vez hay un solo ranking en el mundo, que es el que realiza The Economist todos los años, que es el ranking de desarrollo democrático, básicamente, que decía hasta hace muy poco tiempo atrás que Chile era una democracia incompleta. Y recién nos puso como una democracia completa, ahora sí a la altura de Uruguay y Costa Rica, cuando existe una cierta ebullición de la sociedad que en el fondo interpela al poder político para que pueda tomar una solución. Es decir, el componente que pone esa medición es muy relevante en torno a la ciudadanía, a esto que señalábamos recién. Entender la democracia del futuro es entender también que tenemos que tener herramientas para combatir la corrupción, que tenemos que tener mejores mecanismos de participación ciudadana y que tenemos que generar instituciones que estén al servicio de las personas y no al revés. Y yo creo que eso probablemente va a cambiar también el espíritu de aquello que hemos construido como sistema político. Claro, y que esta ebullición de alguna manera se canalice, como ocurrió en Chile, a través de justamente la escrituración de una nueva constitución. Bueno, Gloria, podríamos estar hablando mucho más, sin duda, pero la idea era justamente contextualizar lo que es el Consejo para la Transparencia, el trabajo que ustedes están desarrollando en regiones, desde lo central, donde ustedes están ubicados ahí con sus 140 funcionarios. Así que le quiero agradecer que haya estado acá en la región de los lagos. Imagina que no será la primera ni la última vez que conversemos respecto a estos temas tan relevantes. Absolutamente. Bueno, invitamos a todas más a visitar nuestro sitio web, consejotransparencia.cl, y el portal de transparencia, también portaltransparencia.cl, que es donde se pueden hacer solicitudes. Portal de transparencia si uno quiere hacer una solicitud, y consejoParaTransparencia.cl si uno quiere hacer un reclamo, y además existe en nuestra página web un montón de información sobre lo que hacemos en general, mucha información además sobre estudios y demás, sobre la situación en las propias regiones, que invito a poder visitar para todas y todos. Ya, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gloria de la Fuente, la presidenta del Consejo para la Transparencia, con quien conversamos en esta oportunidad, y por supuesto usted puede allí revisar luego en nuestro sitio web www.vertice.tv, nuestro medio asociado diario de puertomontt.cl, algunos de estos temas también, y por supuesto comentarlos cuando usted así lo disponga. Somos la televisión regional, esto es Vértice TV, gracias y hasta una próxima oportunidad. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.